Hola Vivers, soy Julia, profesora de Química del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el examen de Química de la modalidad de PC en su convocatoria de junio, de mayo aquí en España, pero convocatoria ordinaria. Para ver nuestro examen resuelto podéis ir a nuestra web de Luis Vives y podéis acceder a él desde recursos o desde blog. Yo voy a acceder desde recursos. Pinchamos, nos vamos a exámenes resueltos, vamos a exámenes resueltos de selectividad PC UNED, junio 2023 y química. Os cuento cómo es el examen. El examen es muy similar en formato al de años anteriores. Consta de 3 partes, una primera parte de tipo test, con 15 preguntas de tipo test, de las que solamente había que resolver 10. Las que son correctas nos daban 0,4 puntos y si cometíamos errores y eran incorrectas, pues entonces restaban 0,1. Las que no se contestaban se dejaban sin contestar, ni suman ni restan puntos. Y luego tenemos 2 partes, la parte 2, la segunda parte y la tercera parte, que son de preguntas de desarrollo. Desarrollo quiere decir que hay un enunciado con varios apartados y que hay que contestar a ese enunciado explicando lo que estamos haciendo. Si no se explica, nos penalizan y nos penalizan bastante, con lo cual siempre recomendamos que escribáis todo lo que vais haciendo. Hay 2 preguntas de desarrollo en cada parte y solamente se tenía que contestar a una de ellas. Por lo tanto, el examen queda 10 preguntas de tipo test, una pregunta de la segunda parte, una pregunta de la tercera parte. Visto cómo eran las normas del examen, vamos a empezar con su corrección. Y nos vamos a la primera pregunta de tipo test, que nos dice: si se pretende determinar la variación de energía entre distintos niveles electrónicos del átomo de hidrógeno, es necesario recurrir, y nos dan 3 opciones: la ecuación de Planck, la ecuación de de Broglie y la ecuación de Heisenberg. Es la ecuación de Planck, que es la que nos va a medir energías, ¿vale? La segunda, el polipropileno es un polímero natural, un polímero sintético de adición o un polímero sintético de condensación. No es un polímero natural, es sintético y es de adición. ¿Por qué? Porque sale de la adición de varios propilenos, cuya fórmula es, la fórmula genérica es C3H6 y la unión de muchos de ellos nos da lugar al polipropileno. ¿Por qué es de adición y no de condensación? Pues ya sabemos que cuando se unen varios compuestos orgánicos y no sale nada más que un polímero, pues es una adición. Cuando además del polímero salen pequeñas moléculas que suelen ser generalmente de agua, hablaríamos de condensación. Por lo tanto, en este caso es un polímero sintético de adición. Dice: respecto a los siguientes compuestos orgánicos, ¿cuál corresponde a un ácido carboxílico? Evidentemente, el grupo carboxílico, el B. Hay poco que explicar en esta pregunta. 4. Solo una de las siguientes proposiciones es correcta. Indique cuál. A ver, son proposiciones largas, así que hay que leerlos con calma. A. Dice: en el enlace covalente, los electrones del nivel de valencia de todos los átomos se sitúan alrededor de los núcleos de forma deslocalizada. Va a ser que no. B. El enlace iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, generándose iones que quedarán unidos por fuerzas de atracción electrostática. Este tiene buena pinta. Y C. El enlace iónico se forma por transferencia de uno o más electrones de un átomo a otro, generándose iones que quedarán unidos por fuerzas de London. La diferencia entre la B y la C es que las fuerzas de London no es la formación de un enlace iónico, son fuerzas de unión de intermoleculares de moléculas. Así que esta es incorrecta. Evidentemente, los compuestos iónicos se forman por la transferencia de electrones de un átomo a otro.
porque entre medias han formado los iones y entonces se han unido mediante unas fuerzas que son las fuerzas de Coulomb, y da lugar a la formación de ese compuesto iónico. Así que la correcta es la B. 5. Una mezcla de gases ideales está formada por un mol de especie A, 5 de especie B y 2 de especie C. Supongamos que tras un cambio de presión, la mezcla en el nuevo equilibrio está formada por 2 moles de A, 3 moles de B y 8 de C. ¿Cuánto se ha reducido la presión parcial de la especie A? Nota, la presión total inicial es de 4,30 atmósferas, mientras que la presión total en el equilibrio final es de 1,70 atmósferas. Bien, esto lo vamos a sacar con una fórmula muy básica, que es que la presión parcial de cualquier compuesto va a ser igual a su fracción molar por la presión total, siendo la fracción molar los moles de este compuesto, de este elemento en este caso, por los moles totales. Por lo tanto, la presión inicial de A será, vuelvo al ejercicio, y nos dicen que inicialmente hay un mol de la especie A. 1 partido de, ¿cuáles son los moles totales? Pues 1 de A más 5 de B ya son 6 y 2 de C 8. 8 por la presión, que creo que eran 4,30, efectivamente. Perdón. 4,30. Y la presión final, pues sería 2, que son los que nos está diciendo que quedan al final de A. Volvemos a sumar los moles totales que hay en este momento, 2 y 3, 5 y 8, 13, y por la presión final, y entonces nos queda 13 por 1,70. Se hace la resta y comprobamos que el resultado esté dentro de las opciones que nos dan. Efectivamente, el resultado que nos da es 0,276 atmósferas. Así que esa es la respuesta correcta. 6. Deduzca la combinación correcta de números cuánticos para el último electrón alojado, dada la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Téngase en cuenta el principio de exclusión de Pauli y el de máxima multiplicidad de Hume. Bien, ya sabemos que para rellenar electrones en una configuración electrónica vamos a seguir la regla de Adbau, que nos dice que empezamos con los niveles más bajos y vamos subiendo, vamos llenando orbitales según su mayor energía. Entonces vemos que aquí tenemos el 4s y luego el 3d. Evidentemente, y ya mediante un diagrama, que es el diagrama de Müller, que nos lo permiten hacer en cualquier examen, evidentemente vamos y comprobamos que, voy a poner hasta aquí, ¿vale? Bueno, empezamos por el nivel más bajito, que es 1s, continuamos con 2, 2p, 3s, 3p, 4s y luego el 3d, así que esto es correcto, ¿vale? Seguimos ese principio. Luego nos habla de Pauli. El principio de exclusión de Pauli nos dice que en un orbital solamente puede haber como máximo puede haber 2 electrones con sus espines contrarios. No pueden estar con la misma orientación, ni no puede haber más de 2 electrones en un orbital. Y el principio de máxima multiplicidad de Hume, ¿qué me dice? Pues que si yo tengo 2 orbitales o 3 orbitales, imaginemos que estamos en P, y tengo 2 electrones, los tengo que desaparear al máximo. Bien, pues con todo esto vamos a intentar, voy a borrar aquí, y vamos a intentar averiguar cuáles serían los números cuánticos que le corresponden a ese electrón que se encuentra aquí, en un orbital 3D. Sabemos que los orbitales D son 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y que tenemos 5 electrones. Por lo tanto, siguiendo estas
pautas que nos están diciendo, estos principios, los colocamos así. Y ahora vamos a empezar a ver. N siempre corresponde con este numerito, 3. Vale, con este de 3 hemos descartado la opción B. L, si N es 3, sabemos que puede llegar hasta 0, 1 y 2. Hasta N-1 pasan desde el 0 hasta el N-1. Y vemos que si es 0 se llama S, si es 1 es P y si es 2 es D. Luego, como estamos en orbitales D, pues tiene que ser la L, tiene que ser un 2. Tanto la opción 2 como la A, como la C es un 2. Bien. M sabemos que es menos L, pasa por el 0 y más L. Entonces, yo le voy a dar nombre a cada orbital. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Este es el último que hemos llenado. Luego vamos a ver, menos 1, no. Tendría que ser la opción C, que es la que está saliendo al colocarlos. Luego aquí tenemos que cuando hay un electrón solo, pues S le han dado el valor de más 1. Pues bien, no hay ninguna pega. Por lo tanto, los números cuánticos serían 3, 2, 2 y más 1 medio, y coincide con la opción C. Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes hidrocarburos presenta un menor punto de ebullición? Bueno, pues el que sea más pequeño. Son todos hidrocarburos, hidrógenos y carbonos, entonces me fijo en el prefijo 12 carbonos, et 2 carbonos, hexa 6 carbonos, pues evidentemente el más pequeño de todos, el etano. 8. ¿Qué tienen en común el poliestireno y el polipropileno? Dice, su unidad repetitiva presenta anillos aromáticos. Ya hemos visto en la pregunta anterior, en la número 2, que el polipropileno no tiene compuestos, no tiene anillos aromáticos, así que esta opción no es válida. Dice, ¿son polímeros muy elásticos? No. ¿Y son polímeros vinílicos? Pues sí. Aunque no lo sepamos, que deberíamos conocerlo más o menos, pero por descarte, evidentemente la opción válida es la C. 9. Indica el tipo de reacción que se muestra a continuación. Vemos el cloruro de metilo más ioduro de potasio nos produce ioduro de metilo más cloruro de potasio. No se está eliminando nada, no se está condensando nada. Lo único que hemos hecho ha sido sustituir el cloro por el yodo. Por lo tanto, es una reacción de sustitución. Nombre estequiométrico del siguiente compuesto inorgánico, B2H6. Leemos. Tiene 6 hidrógenos, hexahidruro de diboro. Opción A. 11. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un átomo en estado excitado? Cuando un átomo está excitado, quiere decir que alguno de sus electrones salta a un orbital de mayor energía, al que le corresponde cuando está en un estado estacionario. Entonces, yo veo que la A pues tiene 2, 4, 10, 16 electrones y están todos colocaditos bien. En B veo que hay 2, 4, 10, 11, 14 y 15, pero los tengo colocados un poco raros. Y en C tengo 10, 12, 18, 20, 25 y se están llenando. Me parece que es la B, pero vamos a confirmarlo. Tenemos electrones, repetimos, 2, 4 y 10, 11, 14 y 1, 15. 15 electrones. Su configuración en estado estacionario sería 1s2, 2s2, 2p6. Recordad, hasta aquí siempre van 10. Tendremos que colocar 5 más. 3s2, 3p3. Evidentemente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que un electrón del orbital s2 ha pasado a un orbital d. Por lo tanto, la configuración excitada sería la B. Dice, ¿cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un elemento del grupo 18? Un gas noble. Los elementos del grupo 18, exceptuando el helio,
terminan siempre en P6, es decir, NS2, NP6. De ahí la regla del octeto. Pues es muy fácil, lo vemos y es A, ¿vale? No tenemos nada más que ver y cuando acabe en P6, esa es la correcta. 13. Dada la reacción de fluoruro de plata más hierro, que nos va a dar fluoruro de hierro más plata, de los siguientes enunciados señale el que sea correcto. Vamos a ver. A. Dice: los cationes plata actúan como reductores. Aquí tendríamos que poner un más. Los cationes sería aquí. Este y este se quedaría con 0. Estoy poniendo los números de oxidación. Esto sería -1, que siempre el flúor es -1, este es +1, el hierro aquí es 0, aquí es +2 y aquí es -1. Vale, resulta que sabemos que cuando un átomo se está reduciendo, no actúa como reductor, actúa como oxidante, y en esta reacción la plata se está reduciendo, así que la A no es válida. Dice: los aniones fluoruro, pondríamos aquí pondríamos un más y aquí pondríamos un menos, actúan como oxidantes. Misma razonamiento. Yo veo que el hierro pasa de 0 a +2, luego aquí se está produciendo una oxidación. La especie que se oxida es el reductor, por lo tanto tampoco es válida. La C. El hierro es el agente reductor, por lo que os he explicado anteriormente, pues es la correcta. 14. El nombre correcto del siguiente compuesto orgánico es... Yo siempre digo, vamos a intentar resolverlo primero y vamos a ver si las opciones están ahí. Nuestra respuesta está dentro de las opciones. Tengo 1, 2, 3 y 4, así que es un but. Bien, aquí tengo propa, me decanto casi por la C, que va a ser la correcta. Y digo, este es el grupo funcional importante, que es un grupo cetona, luego ona, bien. En el carbono 2, ¿por qué? Porque siempre colocamos la función en el lugar más próximo al inicio, por lo tanto. Y en el carbono 3 tenemos una ramita que es un metil. Pues 3 metil, bután, 2 ona, pues correcto, es la C. Y 15. ¿Cuál de las siguientes propiedades no es propia de los cauchos o elastómeros? Gran elasticidad, propiedades termoplásticas o impermeables. Pues la gran elasticidad, ¿vale? Esa es la respuesta. Nos vamos, aquí tenéis la aclaración del ejercicio 5, para que os lo he explicado, pero bueno, para que lo veáis en la resolución. Y nos vamos a los ejercicios de la parte de desarrollo y empezamos con la segunda parte. Dice: respecto a los sólidos iónicos, óxido de calcio, cloruro de sodio. Atendiendo exclusivamente al valor de las cargas de los correspondientes iones, ¿cómo evolucionará el punto de fusión a lo largo de la serie? Y fijaos, razone la respuesta, importante. B. Escriba de forma esquemática el ciclo de von Haber para el cloruro de calcio y el cloruro de sodio, calculando para cada una de las dos sustancias el valor de la energía de red, la energía reticular. Indique los valores de la energía de red en sus dimensiones correspondientes. Y luego C. Discuta los resultados obtenidos en el apartado B y razone si son consistentes con los que ha contestado en el apartado A. Es importante siempre leer la pregunta antes de empezar a contestar, aunque los apartados el A me lo sepa muy bien y lo pueda poner C independiente del B o el C, pero es importante leer toda la pregunta y luego ya contestamos. Vale. Pues nos dice que atendiendo al valor de las cargas, que digamos cuál es el que va a tener un punto de fusión mayor, menor, la evolución.
Los tres compuestos son iónicos, entonces las fuerzas que van a hacer que se mantengan unidos van a ser las fuerzas de Coulomb. Esas fuerzas de Coulomb, como indico en la fórmula, es una constante, que es una constante de proporcionalidad, el producto de las cargas y partido por la distancia interiónica o interatómica. Como aquí nos vamos a regir por las cargas, no por las distancias, pues vemos que el que tenga mayor carga es el que va a tener, pues lógicamente, mayor, porque es mayor fuerza de atracción de esas fuerzas de Coulomb. Entonces vemos que el óxido de calcio es en valor absoluto 4, el cloruro de calcio es 2 y el cloruro de sodio es 1. Cuanto mayor sea el producto de las cargas, mayor será la energía que se tenga que utilizar para fusionar esos compuestos. Por lo tanto, el orden sería óxido de calcio necesita más energía que el cloruro de calcio y esta a su vez más energía que el cloruro de sodio. En el apartado B nos piden los ciclos de von Haber del cloruro de calcio y del cloruro de sodio. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en un ciclo de von Haber? Voy a explicarlo en el primero, en el segundo es igual, ¿vale? Lo que tenemos que ver es qué energías se están produciendo para la formación final de ese producto. Y entonces partimos, por ejemplo, del calcio, que es sólido, y lo tenemos que pasar a gas. Entonces necesitamos una sublimación, una entalpía de sublimación. Este calcio gas, como estamos formando un compuesto iónico, tiene que pasar a un ión. El ión más estable del calcio es 2+, entonces necesita dos energías de ionización. Una que haga que el calcio pase a calcio más y otra, esta sería la primera, y otra segunda energía de ionización que hace que ese calcio más pase a calcio 2+, que es el que se va a utilizar para la formación del compuesto. Evidentemente no son iguales esas dos energías. La segunda siempre es mayor que la primera. ¿Por qué? Pues porque al tener menos electrones el núcleo tiene más fuerza y atrapa con más energía con más fuerza a sus electrones. Bueno, ya hemos conseguido el calcio 2+. Nos vamos con el cloro. El cloro es un compuesto covalente y su fórmula es Cl2. Entonces lo que tenemos que hacer es separar en dos cloros. ¿Para qué? Para que cada uno de los cloros se vaya con el calcio, lógicamente. Y entonces eso lo hacemos con una energía de disociación. Y por último, ¿cómo hacemos para que el cloro pase a cloro menos? Atrayendo electrones. Eso es lo que llamamos afinidad electrónica. La suma de todas estas van a hacer que se una esta energía de red que hablaba el enunciado, que nosotros la llamamos energía reticular, y se forma mediante esa entalpía de formación este producto. Entalpía de formación que va a ser siempre menor que 0, es un proceso exotérmico. Como nos están dando las energías en esta tabla, lo único que tenemos que hacer es sumar al final todo el proceso. La energía de formación de este cloruro de calcio sumamos la sublimación del calcio, las dos energías de ionización, la disociación del cloro, la afinidad electrónica de los dos cloros, que en este caso sí que es igual. ¿Por qué? Porque cada cloro tiene la misma afinidad por un electrón, más la energía reticular. Como nos pide la energía reticular, pues despejamos y hacemos los cálculos. Y nos da menos 2.256 kilojulios mol. Este menos me está indicando que es un proceso exotérmico, ¿vale? Con lo cual es correcto. El del cloruro de sodio se hace exactamente igual, ¿vale? La única diferencia aquí es que no tengo que ionizar dos veces al sodio, simplemente con una energía de ionización es suficiente, y que necesito solo un cloro, entonces ponemos media energía de disociación, pero los cálculos se hacen igual y nos da menos 787. ¿Qué significa esto? En el apartado C nos van a preguntar que a tenor de estas respuestas, a ver si nos hemos equivocado o no en la primera, que decíamos que se necesita más energía para fusionarlos en el
cloruro de calcio que en el cloruro de sodio. Bien, pues decimos que la energía reticular que se está liberando para estabilizar esas redes iónicas son las que van a formar esa sal. Entonces, a mayor energía reticular, mayor estabilidad. Por lo tanto, la fuerza de unión va a ser más fuerte y la energía de fusión que necesitamos para desestabilizarla sería también mayor. Así que es correcto indicar lo que decíamos en el apartado A, en donde decíamos que la fusión es mayor o se necesita más energía para fusionar el cloruro de calcio que el del sodio, y nuestras energías de formación nos lo confirman. Ejercicio 2. Nos dice: 100 gramos de una aleación contiene 85 gramos de cobre y 15 de oro. Para recuperar el oro, se disuelve el cobre por tratamiento de la aleación con ácido nítrico, formándose nitrato de cobre 2 y dióxido de nitrógeno. Se pide lo siguiente: ajustar la reacción según el método del ion-electrón, escribiendo la reacción molecular correspondiente, calcular el peso de nitrato de cobre 2 que se forma, calcular el volumen mínimo de disolución del ácido nítrico 5 molar que se necesita para disolver todo el cobre, y calcular el volumen de dióxido de nitrógeno medido a 30 grados centígrados y una atmósfera de presión que se desprende al disolver todo el cobre. Y datos. A mí me gustan mucho los datos. ¿Por qué? Porque a partir de los datos que me dan, yo voy a ir pensando qué es lo que voy a utilizar. Por ejemplo, en la temperatura me da la conversión de grados centígrados a grados Kelvin, ¿vale? Nos dice que utilicemos esa conversión de 273,15. Bien, me da la constante de los gases. Como me han dado temperatura y presión, pues en algún momento del ejercicio voy a utilizar la ecuación de los gases ideales. Eso me está haciendo ver que la voy a tener que utilizar. Y luego me da las masas moleculares y la masa atómica del cobre y del nitrato de cobre. Bien, empezamos. Me está diciendo que ajustemos una reacción por el método del ion-electrón. Eso quiere decir que es un ejercicio de redox. Es decir, hay una oxidación y hay una reducción. ¿Pero qué? ¿Qué ecuación? ¿Qué reacción química? Vale, esto lo vemos de aquí. Nos dice que en una aleación que contiene 85 gramos de cobre y 15 de oro, y que para recuperar el oro se disuelve el cobre, disolvemos el cobre por tratamiento de aleación con ácido nítrico. O sea, estamos en una reacción de redox en medio ácido. ¿Y qué nos va a dar? Nitrato de cobre 2 y dióxido de nitrógeno. Esta es la reacción que nosotros tenemos que ajustar. Para ajustar una reacción de redox, lo primero que tenemos que saber es qué especie se está oxidando y qué especie se está reduciendo. El cobre aquí pasa, utilizamos los números de oxidación y pasa de cobre 0 a cobre más 2. Y el nitrógeno pasa de más 5 a más 4. Lógicamente, el cobre se está oxidando. Esta es la reacción o semireacción de oxidación, en donde el cobre pierde 2 electrones y se transforma en cobre 2+. Como es una reacción de redox, el nitrógeno entonces se tiene que reducir. Efectivamente, pasa de más 5 a más 4. Entonces, la semireacción de reducción es que el nitrato, ya puesto en forma iónica, coge un electrón y se transforma en el nitrógeno 4+ del dióxido de nitrógeno. Ajustamos bien las cargas eléctricas, es decir, los electrones, y la ecuación iónica neta que me va a dar es cobre más 2 de nitrato más 4 protones más 2 electrones, nos va a dar cobre 2+, 2 electrones, 2 de dióxido de nitrógeno y 2 de agua. Evidentemente esto y esto se nos va y nos quedaría al final esta ecuación iónica. Para hacer la molecular, lo único que tenemos que hacer es reagrupar los iones. El único ion la única especie que hemos transformado en forma iónica ha sido el ácido nítrico, que como sabemos nos va a dar una carga positiva correspondiente al protón y una carga negativa correspondiente al nitrato. Todos los protones que hemos obtenido se van a la formación del ácido, por lo tanto 4 de ácido, sin más.
Ojo, aquí veo que tengo 2 nitratos. Me faltan 2 nitratos. ¿Dónde están? Me voy a la ecuación general. Vemos que se ha transformado este cobre en nitrato de cobre. Aquí hay 2 nitratos, que aquí no están, como veis. Simplemente está el cobre 2+. Vuelvo a hacer lo mismo. Este nitrato se transforma en cobre 2+ y en 2 de nitrato. Pues estos 2 son los que me faltan de aquí, porque están al otro lado del igual. O sea que la reacción se ha reajustado de forma automática. Tenemos en cuenta, para la formación del ácido, los 4 protones, no los 2 nitratos, porque entonces me sobrarían 2 protones que a ver dónde van. Eso no es posible. Esta es la ecuación molecular. A partir de ahí vamos a resolver los distintos apartados, que son de cálculos estequiométricos, teniendo en cuenta esa ecuación molecular global. Tanto el apartado B como el C son bastante sencillos en el caso de que nos están pidiendo o que calculemos una masa a partir de un producto o que calculemos el volumen a partir de un producto también, ¿vale? Y lo que vamos a utilizar aquí son factores de conversión. ¿Se pueden utilizar otras formas de hacerlo? Sí, pero con factores de conversión nos sale mucho más rápido. En el apartado B nos dicen que calculemos el peso del nitrato de cobre 2 que se forma. Entonces, voy a borrar aquí para que no nos moleste y digo, comparamos el cobre con el nitrato y estequiométricamente vemos que es mol a mol. Entonces, compartíamos de 85 gramos de cobre, un mol de cobre pesa 63,5 gramos, la estequiometría me dice que un mol de cobre nos va a dar un mol de nitrato de cobre 2 y un mol de nitrato de cobre 2 pesa 187,5 gramos. Por lo tanto, obtenemos al final, haciendo esos cálculos, 251,25 gramos. En el apartado C me están diciendo que calculemos el volumen de ácido nítrico 5 molar que se necesita. Vale, pues volvemos a hacer lo mismo. Parto de este cobre y por estequiometría calculamos, vemos que un mol de cobre necesita 4 moles de ácido nítrico. Bueno, pues como un mol de cobre pesa 63,5 gramos y un litro de disolución 5 molar en una disolución 5 molar de ácido nítrico, suponemos que el volumen es 1 litro, pues en función de eso hacemos los cálculos, gramos de cobre, mol de cobre, mol de ácido nítrico, las unidades que nos quedan litros, 1,07 litros. Eso es bastante rápido a la hora de realizar un ejercicio, utilizar estos factores de conversión. En el apartado D, que nos está diciendo que calculemos el volumen de dióxido de nitrógeno medidos a 30 grados centígrados y una atmósfera de presión, aquí lo que vamos a utilizar van a ser la ecuación de los gases ideales, teniendo en cuenta también la cantidad de moles que nosotros vamos a tener en función de la estequiometría. Volvemos al cobre y volvemos al dióxido, ¿vale? Cobre, aquí. Y dióxido, 1:2. Vale, pues calculamos esos moles de dióxido que vamos a tener. Esto sería un 2, perdón. Y como es 1:2, pues si tengo un mol en 85 gramos, calculamos los moles que hay de cobre y luego por la estequiometría obtenemos 2,68 moles de dióxido de nitrógeno. Utilizamos la ecuación de los gases, como os decía, despejamos el volumen y ponemos esos moles, la constante de los gases ideales, la temperatura ya ajustada en función de 273,15 más 30, para que nos dé los 303,15 y una atmósfera. Y este sería el volumen de dióxido de nitrógeno que necesitamos. Bien, esta es la parte 2. Nos vamos a la parte 3 o tercera parte. Y como ya os decía también, consta de 2 preguntas, solamente habría que contestar una. Primera pregunta.
Dada una reacción del tipo A más B, que nos da productos, se obtienen los resultados experimentales recogidos en la siguiente tabla, donde se modificarán las concentraciones de los reactivos. Son 4 experimentos y en algunos vemos que varía la concentración de A y en algunos vemos que varía la concentración de B. A. Calcular el orden de reacción respecto a la especie A y respecto a la especie B, así como el orden total. B. Calcular el valor de la constante de velocidad con sus correspondientes unidades. C. ¿Cuál será la velocidad de la reacción cuando la concentración de A sea 0,08 mol litros y la de B 0,04 mol litros? Teniendo en cuenta las unidades de la velocidad de reacción, ¿qué se entiende por velocidad de reacción? Vale. Para calcular el orden, lo que nosotros vamos a hacer siempre es coger experiencias en donde una de las especies varía su concentración. Por ejemplo, si yo me fijo en A, veo que 1 y 4 partimos de 0,02 y tenemos 0,04, o 2 y 4, o 1 y 4, ¿vale? Entonces, tenemos que ver si una variación de esa concentración de esa especie va a afectar en algo a la velocidad de reacción. Pero, ojo, me tengo que fijar que la otra especie no modifique, o sea, se quede quieta. Entonces, ahí vamos a ver experiencias en las que cambia la concentración de A, pero la de B se mantiene constante. Y veo que la 2 y la 3 cambia con respecto a A, pero B es igual. O sea, B, me aseguro de que B no modifica, en este caso, la velocidad. Compruebo las velocidades y veo que ha cambiado. ¿Eso qué significa? Que una modificación de la concentración de A sí afecta a la velocidad de la reacción. En el caso de B, haríamos exactamente lo mismo. Cogeríamos experiencias en donde se modifica la concentración de B, por ejemplo, la 1 y la 2, o la 1 y la 3, o la 1 y la 4, ¿vale? O la 2 y la 4, pero manteniendo constante la concentración de A, asegurándome así de que la única variación que se produce en la velocidad de reacción va a depender exclusivamente de B. Bueno, pues podríamos coger la 1 y la 2, que vemos que A se mantiene constante, sin embargo, B cambia y cambia también la velocidad. Eso me indica que B también afecta a la velocidad de reacción. Una vez visto todo esto, que se ve, se observa con la tabla, nos vamos a hacer los cálculos y entonces ponemos de forma teórica lo que es la expresión de la velocidad. Una constante por la concentración de A elevado a y la concentración de B elevado a B, a este orden parcial de cada uno de ellos. Como digo, para A hemos escogido las experiencias 2 y 3 y luego lo único que hacemos es sustituir los valores de la velocidad y de las concentraciones. Dividimos, puedo dejarlo así o puedo poner los valores mayores divididos por los menores, me da lo mismo, el resultado no tiene que variar. Vemos que las constantes y las concentraciones de B, como son iguales, se pueden simplificar y al final me queda que un medio es igual a un medio elevado a A, luego A es igual a 1. Con respecto de B, pues como decía anteriormente, hemos escogido las experiencias en donde cambia B pero no A, y hemos escogido al final las experiencias 1 y 2. Y efectivamente igual. Las constantes se nos van, las concentraciones de A, y nos va a quedar un cuarto es igual a un medio elevado a B. Luego B es 2. ¿Cuál es el orden de A? 1. ¿Cuál es el orden de B? 2. ¿Cuál es el orden total de la reacción? Ya sabemos que es la suma de los órdenes parciales, por lo tanto 3. En el apartado B me decía que calculásemos la constante de la velocidad con sus correspondientes unidades. Bien, para calcular la constante lo único que tengo que hacer es despejar la K y sustituir los valores de cualquiera de los experimentos. ¿Por qué? Porque la constante
no es dependiente de las concentraciones de los reactivos, solo depende de la temperatura. Por lo tanto, me da igual escoger la experiencia 1 que la 2, que la 3 o que la 4, porque están proporcionadas las concentraciones de los reactivos y la velocidad. Así que escoja la experiencia que escoja, la constante siempre va a ser la misma. Bueno, evidentemente vamos a escoger la más sencillita para los cálculos, que es la experiencia 1. Podríamos escoger cualquier otra porque luego también, como nos ayudamos de calculadoras, nos va a dar igual. Pero bueno, la experiencia 1. Y obtenemos un valor. Unidades. La velocidad siempre tiene estas unidades: mol, litro menos 1, segundo menos 1. Sin embargo, el orden de los reactivos es importante. En A era 1, mol litro, y en B estaba al cuadrado. Mol al cuadrado, litro menos 1. Este se me va a ir con este, me van a quedar concentración de mol a la menos 2, litros al cuadrado y segundo menos 1. Por último, nos piden que calculemos la velocidad dándonos unas concentraciones de A y B distintas a las experiencias. Y luego nos dicen que qué es la velocidad teniendo en cuenta esto. Bueno, pues teniendo en cuenta las unidades de la velocidad, se puede decir que es una regla matemática en donde va a relacionar las concentraciones de los reactivos con una constante y la variación de esos reactivos y en función del tiempo transcurrido. Ya está. Ejercicio 3. Dice: en un recipiente cerrado de 72,6 centímetros cúbicos de capacidad, introducimos 3 gramos de pentacloruro de fósforo a una temperatura de 760 Kelvin. En estas condiciones, el pentacloruro de fósforo se disocia en tricloruro de fósforo y dicloro. Se trata de un equilibrio homogéneo en estado gaseoso. Inciso: equilibrio homogéneo en estado gaseoso significa que todas las especies del equilibrio están en la misma fase, en este caso en fase gaseosa. Preguntas. A. Escribe la reacción reversible que tiene lugar formulando las especies involucradas. B. ¿Cuál será la composición de la mezcla en el equilibrio sabiendo que el valor de K sub C, correspondiente a esta reacción de disolución tiene un valor de 33,3? Y C. Calcular la presión parcial de cada una de las especies que forman la mezcla gaseosa en el equilibrio. Y volvemos a los datos. Volumen, 1 litro, y me da la conversión. Ya sabemos que 1 litro son 10 elevado a 3 centímetros cúbicos, lo que es lo mismo, mililitros. Que la masa del pentacloruro de fósforo es 208,24 y nos da la constante de los gases. O sea que en algún momento vamos a utilizar esa ecuación de los gases ideales. A. Que escribe la reacción indicando la fórmula de cada uno de los componentes. Pues si partimos de pentacloruro, que se va a disociar en tricloruro y en cloro, pues esa es la reacción, ya está. Pentacloruro de fósforo, por una reacción reversible, se transforma en tricloruro de fósforo y en dicloro. Luego nos dice que calculemos la composición en el equilibrio de la mezcla sabiendo que la constante. Bien, vamos a calcular en primer lugar el número de moles de los que partimos, que como sabemos que hemos introducido 3 gramos de pentacloruro, pues utilizamos la expresión de siempre, masa partido por masa molecular, y me da 1,44 por 10 elevado a menos 2 moles. Esos serían los moles iniciales. Cambios, se está disociando, por lo tanto ponemos menos X, teniendo en cuenta la relación estequiométrica. 1 a 1, pues lo mismo que desaparece del pentacloruro es lo que va a aparecer del tricloruro y el dicloro. Moles en el equilibrio, pues la suma de estas dos columnitas, es decir, 1,44 por 10 elevado a menos 2 menos X. X y X. Concentraciones. Aquí tenemos que tener en cuenta el volumen del que partimos, el 72,6 centímetros cúbicos, que serían 7,26 por 10 elevado a menos 2 litros.
Colocamos la expresión de la constante y sustituimos valores. La constante la conocemos, pero no conocemos los moles en el equilibrio. De aquí nos va a salir una ecuación de segundo grado que al resolverla nos da este valor. Por lo tanto, la composición en el equilibrio del pentacloruro sería los moles de partida menos los que se van, divididos entre el volumen, 1,38 por 10 elevado a menos 3 molar, y el tricloruro y el cloro, la misma concentración, los moles que se han formado, el 1,43 por 10 elevado a menos 2 moles, partido por el volumen que partíamos, 7,26 por 10 elevado a menos 2 litros, y nos da 1,97 por 10 elevado a menos 1 molar. El apartado C nos dice que calculemos la presión parcial de cada una de las especies que forman la mezcla gaseosa en el equilibrio. Vale. Utilizamos la expresión y entonces lo único que tenemos que poner en esa expresión para saber las presiones parciales de cada uno de ellos es el número de moles. Bueno, pues el número de moles, como sabemos, tendríamos que al final la diferencia entre los moles iniciales y finales del pentacloruro de fósforo es 1 por 10 elevado a menos 4 mol, constante de los gases, temperatura que nos la daban y el volumen. Y nos queda 8,58 por 10 elevado a menos 2 atmósferas. Y la del tricloruro de fósforo y la del cloro, como es el mismo número de moles que hay, pues va a ser la misma presión parcial. Calculamos y nos da 12,28 por 10 elevado a menos 2. Y hasta aquí el examen de química de mayo del 2023 en DPC. Espero que os haya servido la explicación para entenderlo bien y que os sirva en el futuro para próximos estudios. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.